o sea, jóvenes que posiblemente tengan huellas de haber habitado sus infancias. Ahí yo les recomiendo mucho, hay compañeros de Santa Fe, para pensar las infancias a, ¿cómo se llama? Siempre le digo mal, Chiqui González, ¿no? Y las huellas a veces que puede tener el exceso de realidad, sí, el exceso de realidad en un momento tan poético, tan fundante como son las infancias y adolescencias. Bueno, va a plantear la existencia de distintos actores, se tuvo la grabación, ok, yo no tengo problema. ¿Qué hacemos, Nadia? Se agotó, no me quiere escuchar más. No sé, ¿sigo? Yo sigo y cualquier cosa lo aceptamos de vuelta. Va a plantear que hay distintas racionalidades en los actores, va a hablar de racionalidades políticas, racionalidades de distintos actores, que esas racionalidades chocan en el escenario de la intervención. Y en América Latina específicamente, Alicia Stolkiner plantea que las prácticas, cualquier diseño de prácticas tiene que tener en cuenta la presión que implica para nuestros países el ajuste fiscal en el marco de los procesos de deuda externa y de injerencia en nuestras políticas públicas de los organismos internacionales de crédito, las huellas del terror de Estado, de ayer y de hoy, diría el Encuentro de Memoria Verde y Justicia, o sea, también las huellas de la impunidad, ¿no? Para pensar las prácticas en salud mental y los modos de relación social que se producen en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones urbanas en nuestros países donde hay ciertos anonimato, la habilitación de los vínculos, etc. Una más, y no jodemos más. No voy a entrar acá, pero sí en el capítulo van a tener desarrollado el concepto de estrategia. No me meto acá porque ustedes van a tener un módulo sobre planeamiento, planificación estratégica, pero básicamente estamos con la idea de poder en juego, con la dimensión política, donde hay actores, y pensando en otra herramienta de transformación, en lo que desconocemos como análisis institucional en términos de poder visibilizar las lógicas, o sea, los invisibles de nuestros modos de trabajo, que son las lógicas institucionales. Esas lógicas institucionales tienen una faceta, digamos, externa a los sujetos que habitamos las instituciones y tienen facetas internas. Nosotros los sujetos nos devenimos, pero se produce nuestra subjetividad en la práctica, en el cuerpo a cuerpo, con las instituciones y los dispositivos que habitamos. Entonces, una herramienta de transformación es el análisis institucional. Hay un video que nosotras les acercamos en el módulo, un video que es de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, es este tipo maravilloso. Se me fue el nombre, pero búsquenlo, donde él habla de, en un análisis institucional, trabajar el deseo, el dinero y cómo circula lo deseante, lo económico, o sea, el dinero concreto, y alguna otra dimensión que ahora en este momento me olvidé, y cómo se produce un pasaje de lo que es un grupo objeto, que se considera objeto de la práctica, objeto de las reglas, objeto, un equipo de trabajo que se muestra eh, como pasivo, como imposibilitado de transformarse y transformar, a un grupo sujeto más ligado a reconocer las propias determinaciones. No se trata no existen las determinaciones, sino de reconocerlas y obrar en consecuencia. Bien, estampilla materialismo histórica. Una más, y ya terminé. Lo último que tenemos son las condiciones materiales para las transformaciones, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en el financiamiento y en los dispositivos existentes para trabajar en salud mental, para hacer abordajes comunitarios, de problemáticas complejas en salud mental, y un elemento que a mí me parece muy importante, que es todo lo que está por fuera de la atención directa, ¿no? Que es, Rie Carpintero lo llama los espacios soporte. ¿Cuáles son los espacios soporte, la pulsión de muerte que tenemos los equipos que trabajamos y que tenemos
el malestar, lo horroroso, lo doloroso, pero más que lo horroroso y lo destructivo tan cerca. Por fuera de lo asistencial, ¿qué espacios para elaboración, covisión, supervisión, qué espacios existen? No de capacitación, que está más ligado a un aterrizaje de algún enlatado, sino más bien de educación permanente, de pensar desde los problemas que tenemos en las prácticas, cómo conceptualizamos lo que nos pasa en los lugares de trabajo. O sea, como parte de la transformación también es pensar los dispositivos soporte. Una más y pasamos a Brenda directamente, me parece. Esto no me voy a meter, muy lindo. Seguimos. ¿Sigo, Carly? Por su pollo. Bueno, sintéticamente, en el capítulo también van a encontrar que les proponemos algunos conceptos para pensar esto que se plantea como abordaje comunitario desde el enfoque, bueno, mencionamos la Ley Nacional de Salud Mental, pero desde sus antecedentes también, y ahora vamos a mencionar brevemente algunas claves de lectura para que ustedes puedan trabajar en el texto, es decir, no nos vamos a detener ahora, bueno, tal cual como hizo Carla, en decir lo que dice el texto, porque para eso lo tienen y lo pueden leer, sino en ofrecerles algunas claves de lectura para que puedan repasar entonces desde lo que venimos planteando estas dimensiones que hacen al trabajo desde el enfoque comunitario, ¿sí? En ese sentido vamos a mencionar como los principales conceptos el de comunidad, el de promoción de la salud mental comunitaria y el de prevención, que algo de esto ya anunció Carla hace un momento. También vamos a hacer eje en lo que es la participación social y específicamente la participación en salud y lo que tiene que ver con las redes sociocomunitarias, ¿sí? Estos son algunos elementos centrales para que podamos pensar cómo se materializa esto que se enuncia como abordaje comunitario. Entonces, en relación al concepto de comunidad, se trata de pensar de qué modo se concibe la comunidad en las propuestas que tienen que ver con el abordaje comunitario de las problemáticas de salud mental. Esto no está dado de suyo, ¿no? Es un término que, como los que mencioné antes, todos ellos son polisémicos, pueden tener diferentes interpretaciones. Van a encontrar en el texto que recuperamos diferentes definiciones desde diferentes perspectivas, no con la intención de hacer una sistematización exhaustiva de los usos, de las conceptualizaciones, sino más bien de que podamos pensar desde qué lógica están siendo producidos estos sentidos y poner además a discutir estas lógicas, ¿no? En relación a alguna de las cuestiones que traía Carla antes cuando mencionó esta cuestión de lo comunitario, problematizándolo como esta idea de lo extramuro, bueno, justamente nos vamos a poner aquí, vamos a discutir con definiciones de comunidad que tengan una perspectiva más reduccionista, en el sentido de pensarlo solo como algo que tiene que ver con el espacio físico. No se trata de eso en el abordaje comunitario de salud mental, sino que tenemos que considerar el carácter complejo de esta idea de comunidad. ¿Sí? La identidad comunitaria va más allá del espacio físico, no tiene que ver con eso, sino con tener en cuenta las relaciones sociales. Y entonces, como decía recién, desde esta perspectiva, lo que nos interesa pensar es desde qué lógica se está entendiendo lo que tiene que ver con la comunidad. ¿Sí? En nuestras prácticas, en nuestras intervenciones, ¿lo estamos pensando desde un sentido que tenga que ver más con algo del orden de lo conservador o con un aspecto más progresista? Y a su vez, desde esta perspectiva, ¿qué modelos de atención en salud mental, qué dispositivos estamos produciendo o reproduciendo? Entonces, van a encontrar definiciones tanto desde una perspectiva sociológica, como desde una perspectiva histórica. Vamos a trabajar ahí, por ejemplo,
con Galende, que ya fue mencionado, y con Sara Ardila, desde la perspectiva sociológica, cómo se fueron transformando las formas de socialización a partir de la modernidad y del liberalismo, y vamos a encontrar entonces la diferencia entre esta forma que toma la comunidad previa a la modernidad, es decir, en la etapa feudal, donde había un fuerte anclaje en las relaciones familiares, en las relaciones territoriales, en los lazos de sangre, y en la afiliación y el territorio, digamos, ¿no? Y en contraposición a esto, cómo a partir de la modernidad la sociedad se empieza a ordenar centrada en el individuo. Aquí, en esta diferenciación, tanto como en la perspectiva histórica que traemos, lo que vamos a encontrar es que o va a primar bien una lógica del orden de la solidaridad, que tiene que ver con lo que mencionaba Carla también hace un momento, o del individualismo, ¿sí? En ese sentido, los modelos de atención en salud mental que reproducen alguna de estas lógicas también van a dar por resultado diferentes tipos de dispositivos, ¿sí? Desde una lógica de vamos a pensar, como decíamos antes, en el fortalecimiento del lazo social y en ese sentido en la constitución de las redes sociocomunitarias. En cambio, en aquellas lógicas que reproducen el individualismo, vamos a prácticas que tengan que ver con la separación, con el aislamiento, con lo que tiene que ver con lo característico de las instituciones manicomiales, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, también nos vamos a preguntar cuáles son las políticas públicas que en el campo de la salud y de la salud mental en particular vamos a estar promoviendo, en qué principios y en qué valores se fundamentan estas políticas públicas. Acá hay algo que es clave para poder entender esta cuestión, y es que desde la lógica de la solidaridad, cuando pensamos la vulnerabilidad constitutiva de los seres humanos, queda en el centro de la cuestión la necesidad de un otro y del lazo con el otro y de los soportes sociales para poder garantizar el cuidado, ¿sí? Y esto entonces es una cuestión central. Estoy yendo súper rápido, ¿no? Bien. Entonces, pensando esta cuestión de las políticas públicas y con qué tiene que ver lo comunitario en las políticas en salud mental, también siguiendo a Sara Ardila y a Galende, lo que recuperamos en el capítulo es el giro para materializar esto de lo comunitario en las políticas públicas, ¿sí? Y en la línea de lo que decía antes, esto tiene que ver con pasar de modelos de atención que hacen eje en la psiquiátrica, en el monovalente, en el asilo, en el manicomio, a servicios comunitarios, a la atención en diferentes tipos de dispositivos que tengan que ver con el abordaje comunitario. Bien, lo que se va a cuestionar entonces en este giro es la autoridad del profesional y la prescripción profesional como única voz válida para determinar lo que tenga que ver con los tratamientos, para pasar en cambio a pensar en las personas con padecimiento mental como sujetos de derechos que pueden tener voz y voto en lo que tiene que ver con su tratamiento, con la definición de sus tratamientos, así como también la familia o incluso las comunidades, ¿sí? En este sentido también entonces se trata de dejar de considerar al, entre comillas, enfermo mental, como desde las perspectivas clásicas se denomina, como un sujeto pasivo, y pasar a considerarlo entonces como un sujeto activo, ¿sí? Ahora, estas son todas cuestiones que, como venía diciendo Carla, vienen de luchas que nos anteceden, pero que incluso aún con una normativa que todavía está vigente, continúan en disputa, ¿sí?
y acá recuperaba como algunas frases del discurso social y, bueno, de algunos funcionarios en particular que vienen a poner en tensión esto, ¿no? Se está escuchando en estos días estas frases como la discapacidad no es un problema del Estado o la discapacidad es un gasto. Bueno, justamente desde una lógica que entra en tensión con todo esto que estamos planteando desde lo comunitario en las políticas de salud mental, ¿sí? Esto está en disputa actualmente, muy vigente. Pasamos una más. Entonces, traemos este concepto de comunidad y también el de territorio para pensar estas cuestiones, ¿sí? La comunidad, traemos también una definición desde la psicología social comunitaria, Maritza Montero, que nos permite pensar como un grupo social dinámico, histórico, culturalmente constituido, que preexiste a nuestra llegada, ¿no? Como trabajadores de la salud mental. Son grupos heterogéneos, además, donde va a haber diferentes actores con diferentes relaciones, y a su vez que va a haber alianzas, conflictos, disputas entre estos actores, y que es necesario que esto también podamos leerlo. Y sobre todo vamos a pensar en esta relación dialéctica entre lo individual y lo comunitario o lo social, ¿sí? Donde la acción individual es parte constitutiva de estas comunidades, pero a la vez no se pierde en el grupo. Y esto es importante para poder pensar en términos de transformación, ¿sí? Y aquí recuperan estas definiciones la dimensión histórica, el aspecto dinámico. Las comunidades no son universales ni estáticas, sino que tienen en sí misma implican la posibilidad de cambio y de transformación a partir de la acción de los sujetos. Y esto es importante para pensar que esa es una dimensión en la cual podemos intervenir, ¿sí? En la misma línea, la conceptualización de territorio trae esta idea de espacio social en el cual aparecen diferentes voces de los diferentes actores, donde se juegan diferentes relaciones de poder, y como decía recién, como un ámbito de acción. ¿Por qué es importante todo esto? Porque desde una perspectiva crítica, entonces, las intervenciones comunitarias que podamos desarrollar desde nuestros ámbitos de trabajo o que podamos promover como agentes catalizadores, diríamos desde la psicología social comunitaria, son intervenciones que van a apuntar a problematizar las condiciones de existencia de un grupo social. Esto que también mencionaba Carla hace un momento, ¿no? Pensar la determinación social de las condiciones del proceso de salud, enfermedad, cuidado, de los grupos sociales, ¿sí? Y ubicarlos entonces en esa tensión entre la reproducción de determinadas lógicas que se dan sobre estos grupos sociales y las posibilidades de la transformación social. Bueno, ahí tenemos una clave para pensar hacia dónde van las intervenciones que desde este enfoque pensamos como intervenciones comunitarias. Desde esta misma perspectiva, entonces, también vamos a pensar estas categorías, la de participación social y la de participación en salud. Por un lado, destacamos desde de estos conceptos la dimensión político, en el diciendo recién, ¿no? La participación social tiene que ver entonces, tal como lo traemos desde Menéndez, con poder cuestionar lo dado, las relaciones de opresión. ¿Sí? La participación en este sentido tiene que ver con poder cuestionar la verticalidad en la toma de decisiones, por ejemplo. Y es en este sentido que la participación va a ser entonces también un mecanismo, una forma de ir hacia la pero también de los sujetos que participan de estos procesos. Algunas de las autoras que mencionó Carla, como Lodiu y las investigadoras que van a trabajar con ellas y que están enunciadas en este capítulo,
van a mencionar también la participación como un derecho que propicia procesos democráticos. Este es un aspecto central, entonces, para lo que tiene que ver con el abordaje comunitario. Y por otro lado, otra de las categorías que traemos es la de participación real. Y esto es importante, ¿no? Porque se asocia con este concepto de vigilancia ética que mencionamos aquí, porque no se trata de cualquier forma de participación, sino concretamente de aquella que apunta a esta dimensión del poder que mencionábamos antes. Se trata de un tipo de participación que tenga que ver con lo que hace a la toma de decisiones, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver con los procesos de vida de las personas, con poder problematizar cuáles son los problemas, cómo los vamos a abordar, en relación a qué, quiénes van a participar de esto, pero sobre todo teniendo como horizonte las cuestiones más estructurales, ¿no? ¿Qué hacen a las condiciones de vida? En definitiva, digamos, una participación que apunta entonces a cuestionar la estructura de poder, ¿sí? Y desde aquí entonces, a ver si pasamos. Bien. Desde estas nociones entonces vamos a plantear lo que tiene que ver con la participación en salud más específicamente. Y esto en el marco de lo que nombramos antes como las luchas por la defensa del derecho a la salud desde una concepción integral. Entonces, en este sentido, lo que tiene que ver con las estrategias de promoción de la salud y de la salud mental comunitaria en particular, necesariamente tiene que ver con con trabajar para fortalecer la acción de la comunidad y promover procesos de participación activa en el sentido de lo que decíamos recién, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones en lo que respecta a sus propios procesos de salud, enfermedad, cuidado, ¿sí? Y no simplemente como algo que tenga que ver con desde lecturas más selectivas, más reducidas, con lo que puede ser como un recurso, una mano de obra, o un estar ahí sin cuestionar estas cuestiones más estructurales. Avanzamos una más. Bien, el otro concepto que mencionamos como fundamental para pensar lo que es el abordaje comunitario tiene que ver con las redes sociocomunitarias y las redes interinstitucionales. Es algo que también veníamos mencionando como una especificidad de este trabajo comunitario, tiene que ver con la articulación en red, y que va a estar ligado directamente con lo que decíamos recién acerca de la participación. Los procesos participativos que promueve la intervención comunitaria hacen al fortalecimiento de las redes, ¿sí? Y esto tiene que ver con que esa participación va a poner en diálogo, va a generar instancias de encuentro entre distintos actores de la comunidad, ya sea institucionales o referentes barriales o organizaciones sociales. A esto apunta. En el capítulo lo que van a encontrar es algunas definiciones de lo que tiene que ver con esta idea de las redes. Principalmente para mencionar ahora, nos interesa traer desde el paradigma de la complejidad esta forma de pensar el universo, los grupos sociales como redes de interacciones. Y aquí lo interesante es que con esta metáfora de la red, lo que vamos a pensar es que cada uno de los componentes de esta red, podemos pensar de los actores que forman parte de estas redes comunitarias, no son más que la suma de las partes, ¿no? Y en ese sentido el eje está puesto en las interacciones que se dan entre estos diferentes actores y en el entramado social que se va armando en el marco de esas articulaciones.
Acá hay algo interesante que traen los autores desde esta lógica de pensamiento, que tiene que ver con la idea de los sistemas abiertos que pueden ir modificándose y transformándose, porque esto nos da la posibilidad de pensar en la potenciación de los recursos que tiene una comunidad para crear alternativas novedosas, ¿sí? En la línea de la transformación social que mencionábamos antes, el intercambio